Bien amigos, son ya 10 de la noche con 6 minutos. Buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y también de YouTube. Ya estamos para presentar la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos miércoles 29 de noviembre. Hoy tendremos muchísimos temas que tocar. En primer lugar, vino las 3 personas inspectores de la Federación Peruana de Fútbol que estuvieron en el Estadio Los Chancas en horas de la mañana. Hemos estado presentes, estaremos comentando sobre esta inspección en vivo y en directo, donde hay algunas observaciones que la municipalidad y en coordinación con el club tendrán que levantar en las próximas semanas. También indicar en el tema del estadio, hay que indicar que Los Chancas está presentando 3, de acuerdo a las bases, 3 escenarios, 1 principal y 2 alternos. Lógicamente que el estadio principal es el Estadio Los Chancas de Andahuaylas, el segundo estadio es el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca y el tercero, también que comentábamos fuera de micrófonos con André, es la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, que es un moderno estadio. Hay muchísima predisposición del rector de esa universidad para dar facilidades, así que serían 3 estadios que ya están habilitados y se está esperando que otorguen los documentos respectivos para que presentar a la federación y la federación realizar la aprobación en su momento. También estaremos con el tema de Daniel Ferreira, que hoy, en horas de la tarde, se dio a conocer como nuevo jugador de Los Chancas. Daniel Andrés Ferreira, arquero que estuvo en muchos equipos acá en el fútbol peruano después de venir de Argentina, será el arquero del equipo de Los Chancas. Tendrá que luchar con Sotillo y posiblemente un tercer arquero para esta temporada. Una muy buena contratación, en mi opinión, porque es un jugador experimentado y en el arco no se necesita mucha juventud. Es un arquero que tiene mucha presencia, tiene muchísima experiencia y creo que no tendrá ningún problema de jugar en Andahuaylas porque ha jugado muchos años en Cusco. También estaremos con el tema de la pretemporada y atención, mañana estaremos entrevistando en la radio al gerente subregional, al licenciado Parmi Huajaicachac Vargas, quien estará tocando 2 temas puntuales, el tema del aeropuerto y el tema del estadio. Mañana estén atentos a esta entrevista que tendremos en Radio Andahuaylas y en la noche estaremos repitiendo en nuestra edición nocturna. Bien, vamos a recibir también el saludo de André Vargas Altamirano para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 100 espectadores que ya tenemos en línea. Voy a leer rápido los comentarios. Primero Carlos Leiva nos dice, número 1 en conectarme. Ever Castro, número 2. William Zucca, el número 3. Máximo Delgado, el número 4. La gente muy activa desde el arranque del programa. Alberto Vinces nos dice, hola, buenas noches amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. ¿Qué novedades con los jales del estadio del equipo de Los Chancas y qué fue el estadio? ¿Va avanzando sí o no? El aeropuerto, ¿fueron las autoridades a ver ya? ¿Se confirmó lo del estadio de Juliaca? Unos saludos, quiere saber todo Alberto Vinces. Ever Castro nos dice, doctor Milciades a la espera de buenas noticias de Los Chancas. Efraín Rojas Quispe nos dice, número 5 en conectarme. Alberto Leiva nos dice, tenemos otro arquero más viejo, creo, dice. Sí, el arquero Ferreira tiene 41 años, pero es un muy buen arquero, ¿no? Está físicamente muy bien. Ha jugado un gran apertura en Cusco. Es un arquero que está, yo creo que vigente. Alberto Vinces dice, número 6 en conectarme. Ever Castro, el estadio se aprobó, solo queda el aeropuerto, que no nos ayuda. Jordi Alcarraz, saludos Milciades desde el trabajo en la compañía minera Ares desde Ayacucho, nos dice Jordi Alcarraz. Un saludo y un abrazo para... Un abrazo para ti, Jordi. Máximo Delgado Achata. El canguro Ferreira dice, le sobra experiencia. Sí, es verdad. Alberto Leiva, las autoridades jamás han trabajado sin presión. Vamos, pueblo carajo, dice. Milton Ceballos dice, Ferreira es buen arquero, tiene para un par de años más. Ever Castro nos dice, haremos faena en el aeropuerto. Dominic R.O. Hola, buenas noches, señor Milciades. Le saluda John Jopa. Ojalá tengamos novedades y buenas noticias del campo. ¿Qué se sabe de Carabaño y Jairo Concha? Nos dice. Un saludo para John Jopa, que lo conozco desde niño. John Jopa, quien siempre nos ha seguido desde todavía de Radio Mar, con Frecuencia Deportiva desde el año 2000, 2003. Y un fuerte abrazo para John. Un saludo para John Jopa, que sí, también escribe siempre está atento a las transmisiones. Ever Castro nos dice, Ferreira es un arquero con trayectoria, muy bueno. Máximo Delgado, hay que hacer faena, tanta cosa para el aeropuerto, dice. Carlos Leiva, sí, de ser necesario tenemos que hacer la faena. Alberto Vinces, doctor Milciades, la gente creo que tiene que salir a las calles, hacer escuchar su voz
para que avancen las obras. Si no, no se va a mover nadie, nos dice. Rodri Torres, buenas noches amigos de FDA. Saludos desde la República Independiente de Arequipa. Viendo las contrataciones, no me da mucha confianza con este equipo. Hasta el momento solo queda pelear por la baja. Paciencia, Rodri. Yo creo que todavía... Hay mucho pesimismo de los... Todavía hay tiempo, todavía... Faltan el mercado de muchísimos pases jugadores. tiene todavía tiempo. Solo tenemos 12 jugadores hasta el momento. Sí, solo tenemos 12, hay La que mitad, esperar, hay que tener prácticamente. paciencia. Alberto Leiva nos dice, primero nos pasearon con nuestro hospital, ahora con el aeropuerto. ¿Qué tal, Conch? Dice el gran Alberto Leiva. Frank Rieder, debemos tener a un arquero joven más, porque los arqueros que tenemos ya son de edad y tienen mayor facilidad de lesionarse. Sí, yo creo que el tercer arquero debería ser un arquero joven. Julio Alguay Palomino, hacer acción popular en el aeropuerto. Emerson Velázquez, no entiendo la verdad si tenemos un arquero, creo, o similar de Daniel Ferreira, ¿por qué no contratar, por ejemplo, a Emilio Franco, joven que no renovaron en Sporting Cristal? Yo creo que hay una diferencia importante entre Ferreira Y Sotillo. y Sotillo, ¿no? Totalmente. Ferreira es un arquero que en varios años ha recibido el premio de mejor arquero de la liga. Entonces, y la Además, última temporada que ha tenido ha sido una temporada bastante buena en Cusco. Además, Ferreira no se lesiona fácilmente. Ha jugado casi todos los partidos. Sí, Eso sí, es sí, sí. importante. Solo un partido que no jugó por expulsión. Recordemos cuando tocó la pelota fuera del área, le sacaron roja, tuvo que suspender o descansar una fecha. Así es, en el partido contra Melgar, me parece. Así El es. partido que lo terminan expulsando Claro. por... Una mano fuera del por área. una mano fuera del área, correcto. Saúl Llantoy, profe, buenas noches. El estadio sí cumple con lo de la Liga 1, dice. Faltaría el aeropuerto. Qué triste. Saludos desde Lima. John Fis Yamoja, buenas noches, profe. Hernán Quispe, buen jale Ferreira, nos dice. Rodríguez Ever nos manda un saludo. Mijael Chipana, apoyemos a realizar una faena y ampliar el aeropuerto. Entre todos juntos lo realizamos, dice. Evaristo Osjo, buenas noches. Yo pienso que el tercer arquero debe ser joven. De Amílcar acuerdo. Palomino, buenas noches, profe. Solo nos falta el aeropuerto. Julio Béjar, que también siempre nos escribe, el arquero es como el vino. Cuanto más añejo, más calidad. Lo firmo, dice Julio Béjar. Calixto Romero, saludos desde Trujillo. Es una pena que no se juegue en Andahuaylas. Fabricio Ríos, saludos, profesor. Siendo realistas, este año no va a haber fútbol en Andahuaylas. Ever Pérez, tener fe en nuestra directiva. Saludos desde Junín. Un saludo para ti, Ever, que nos escribes desde Junín. Ever Rodríguez nos dice buenas noches, doctor Milciades. Saúl Udeña, Mondalgo nos dice mañana. ¿Qué dice mañana? Fluyendo, señores, desde las 5 m a 1 p.m. No sé a qué se refiere. Frank Rieder, Ferreira es un arquero más ágil que Sotillo. Alberto Leiva nos dice, sigo confiando en Sotillo, mi capi. Bien, ya hablaremos en detalle de la trayectoria de Ferreira. Vamos primero a ordenarnos. Vamos con el tema del estadio. El día de hoy llegaron 3 personas de la Federación Peruana de Fútbol. El señor Alain Alvarado, quien es el jefe de infraestructura de la Federación, estuvo acompañado por Diego Grados, que es el coordinador de proyectos, y la señorita Diana López, que vino también acompañando a estas personas para hacer la inspección en el Estadio Los Chancas, que empezó más o menos a las 10 de la mañana. Nosotros ya llegamos un poquito más tarde, cerca de las 11, pero hemos estado atentos a las observaciones, a los comentarios. Se vio el tema de la cancha está en muy buenas condiciones. Con esta temporada de lluvias y que no se está utilizando, va a quedar en óptimas condiciones para el mes de enero-febrero. No hay problemas. Lo que sí tienen que mejorar es el tema de los camerinos. Incluso se está evaluando de que podrían estar los 2 camerinos en el Coliseo Nación Chanca. Esa es la ventaja que tenemos porque el Coliseo está cerca, prácticamente dentro del estadio, y el acceso hacia el estadio es prácticamente de 5 o 10 metros. Incluso se ha sugerido que se abra la puerta un poco más, que sea más ancha, para que los 2 equipos salgan como siempre salen en los partidos importantes a nivel mundial que la FIFA exige, los 2 equipos juntos, encabezados por los árbitros, al ingresar a la cancha. También se ha visto el tema del agua, de los baños. Otro tema importante también se ha estado viendo, dónde se va a realizar el tópico para el control antidoping, que debe haber también para la instalación del VAR. Se ha sugerido que sea en la tribuna de Occidente, en la parte lateral hacia el sector sur, donde debía cerrarse un espacio porque el VAR tiene unidades móviles que indicaron que eran 3-4 vehículos que ya venían con toda la instalación. También colocar una torre para las cámaras respectivas que deben estar orientadas hacia las áreas de cada arco,
para que puedan ver el tema de las posiciones adelantadas, el tema del gol, etcétera. Y son observaciones que no son complicadas. Le preguntamos también a los señores que han venido, al señor Alain Alvarado, Diego Graos y Diana López, esta inspección o para cuándo había un plazo para que las autoridades, en este caso el municipio provincial, en coordinación con el equipo de los Chancas, puedan levantar las observaciones y que puedan volver a venir para ver si se han cumplido y que ya den el certificado respectivo. Él indicó eso ya no pasa por el tema de los plazos, sino el tema del aeropuerto. Mientras el aeropuerto no esté habilitado para vuelos comerciales, es imposible, inviable, utópico que se jueguen en el Estadio de los Chancas partidos oficiales. Es verdad que los partidos de presentación, el partido o los partidos amistosos, sí se jugarán en el Estadio de los Chancas. Eso ya está descartado, eso ya no hay ningún problema. Lo que estamos en duda y preocupación es el tema de los partidos oficiales. Así que en esta inspección fue bastante claro. Se habló mucho también de la construcción de la tribuna sur, si es que se realiza, no haber ningún problema mientras no tengan ningún acceso de las personas a través de la tribuna nueva que se construya, que no tengan ningún acceso para ingresar a la tribuna Oriente-Occidente o al mismo estadio. Eso creo que ha quedado claro y de ese tema también ya hablaremos en breve con este tema que mañana, como ya hemos indicado, estaremos entrevistando al gerente subregional, quien lo tiene claro el tema del estadio. Nos adelantó de que ya está prácticamente listo el expediente, prácticamente listo, y que el próximo año, en enero, podrían comenzar los trabajos en una primera etapa de la construcción de la tribuna sur, que ese es el primer objetivo. Mientras se construya la tribuna sur normal, se pueden jugar los partidos en el estadio, porque va a estar totalmente aislado. Luego vendría la tribuna de Oriente. ¿Por qué? Porque la tribuna de Occidente no tiene mucho espacio y es un terreno irregular. No es rectangular, tiene algunos desniveles o no tiene digamos, un terreno parejo y hay muy poco espacio hacia el sector del hospital y eso se estaría viendo ya posteriormente. Y también nos adelanto que en esa zona se van a construir palcos y que el estadio, una vez que se concluya con todas las etapas, tendría una capacidad para 30.000 espectadores en los próximos años. No va a ser construido en muy poco tiempo. Y también nos adelantó que la tribuna sur positivamente o optimistamente podría terminarse en un año. Se podría hacer en menos tiempo, pero tienen que cumplirse todas las especificaciones internacionales porque hay que pensar que el equipo de los Chancas, si se hace un buen trabajo, si se hace una buena inversión y mantiene la categoría, podría alcanzar una clasificación a un evento internacional y podría jugarse partidos en nuestro estadio. Tenemos que apuntar en ese sentido para que no tenga ningún inconveniente, ninguna observación el uso del estadio. Eso ya lo estaremos tocando en breve. Vamos con más comentarios para luego también hablar ya de los estadios alternos. Vamos con André. Sí, Milton Ceballos nos dice, también deben traer a Hermosa, el arquero suplente de Ferreira. Cuando fue titular lo hizo muy bien el ex Jotita. Es verdad, justamente en ese partido en el que expulsan a Ferreira, en los primeros minutos del partido, primeros 15 minutos del primer tiempo me parece, Cusco FC presente. Se queda con 10 hombres. Y entra Hermosa, Eder Hermosa, el ex Jotita. Y la verdad que ese partido sacó todo. Incluso Cusco se puso adelante en el marcador 1-0 y en los últimos minutos llega un penal para Melgar, que es a través del que empatan el partido, ¿no? Pero Hermosa también es un gran arquero, tiene 33 años, pero me parece que se quedaría en Cusco. Eso vamos a ir viéndolo. Augusto Pérez, ¿cómo van los avances del aeropuerto? ¿Cómo se está avanzando? Saludos, profesor. Excelente transmisión, nos dice Augusto Pérez. Guido Velázquez, acaba de confirmar Darío Peralta en Pasión Deportiva que se jugará en Puno o Juliaca. Y vamos a tocar ese tema de los estadios. A los dos estadios de Puno. Guido Velázquez, el expediente del estadio debe ajustarse a los expertos, según lo que mencionan los expertos de la federación. Héctor Aníbal, señor Milciades, sobre el torneo de Bicentenario que será en julio, que se juegue en el estadio de los Chancas. Ojalá, pues, ¿no? Ojalá que el aeropuerto llegue. Rodri Torres, el gobierno regional dio 40 millones para construir solo la tribuna sur. Eso debe ser un robo total, dice. Con ese dinero suficiente se puede construir un estadio nuevo. ¿Qué más? Eiffel Román, esa obra del estadio es un engaño, dice. Boris Kimper, es más probable que no veamos el apertura, pero ojalá las autoridades se pongan las pilas y habiliten el aeropuerto para ver el clausura.
Raúl Mendoza, nadie pensaba que Chancas iba a subir a la Liga 1. Por eso en todo el año nadie habló del aeropuerto. Una vez Siempre hemos estado hablando que nosotros, subimos, hace recién tiempo. todos hablamos de las autoridades. Claro, con más intensidad, pero nosotros siempre hemos tocado ese tema porque el aeropuerto es importantísimo para una ciudad, eso creo que es innegable, y el aeropuerto no funciona muchísimos años, y los alcaldes, las autoridades, el gobierno regional, los congresistas no hicieron casi nada para que se habiliten, porque el tema de las protestas ha sido ya entre diciembre y enero, de este año en enero y el año pasado en diciembre, pero es otro tema. Vamos con el tema de los estadios. Precisamente ya se ha definido que los estadios que está presentando el equipo de los Chancas para la Federación Peruana de Fútbol, para que sean sede de los partidos de local del equipo de los Chancas, son 3. El estadio principal, el estadio de los Chancas de Andahuaylas, que no se puede utilizar por el tema del aeropuerto. El segundo estadio que se va a inscribir como estadio alterno es el estadio Guillermo Briceño Rosa Medina de Juliaca, que se ha jugado fútbol profesional. Este año tiene todas las condiciones. No va a haber muchas observaciones porque tiene todo. Tiene buena capacidad, tiene un buen terreno de juego, tiene iluminación nocturna, tiene instalaciones para el bar, tiene instalaciones para los camerinos de los dos equipos con sistemas de agua caliente, para los árbitros y todo lo que exige la Liga 1 para un estadio de esta categoría. Y el otro estadio, que es el segundo alterno, es el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, cuyo estadio es nuevo. Nos indican que tiene 3 tribunas en este momento, Occidente-Oriente y una de las populares, y también tiene una capacidad para 22.000 espectadores. En este momento, 22.000 espectadores, la cancha prácticamente es nueva. Recordemos que en ese estadio estuvo jugando varios partidos el equipo de Alfonso Ugarte en la Liga 2, y precisamente los Chancas, cuando le tocó jugar de visita, donde empatamos 2-2, recordemos, se jugó en ese estadio. Y el rector de esta universidad está predispuesto a poder dar las facilidades, porque también Puno quiere ver fútbol profesional. Hay que recordar que Puno está más o menos a 50 kilómetros de Juliaca. El aeropuerto está en Juliaca, pero movilizarse de Juliaca a Puno es bastante cerca, menos de una hora, y sería interesante programar algunos partidos de la primera fase, por lo menos de la apertura, en Juliaca y de repente otros partidos en Puno, dependiendo de la respuesta del público. Si en Juliaca hay una muy buena respuesta del público con su asistencia, se mantendría en ese estadio. Pero si la respuesta no es la que espera la dirigencia, podría probarse en Puno, si es que también sería un estadio autorizado. Así que estos 3 estadios están ya habilitados porque hay plazos que la federación ha indicado para que ya presenten. Se habló también mucho, recordemos que al inicio, de que podría haber sido el estadio de Ayacucho, el estadio Ciudad de Cumaná, pero el estadio Ciudad de Cumaná, la cancha no está en buenas condiciones. Hay que recordar que el año pasado no se jugó fútbol profesional ni de primera ni de segunda división. De primera porque Ayacucho descendió, pero este año el equipo de Ayacucho jugó sus partidos en su estadio propio, que está en Yanama, una cancha nueva, donde no se permitió incluso el público. Así que ese estadio está prácticamente abandonado en lo que es el GRAS y también por el tema de la altura, que no es mucho la altura en Ayacucho y sería una ventaja para los equipos rivales. Así que ya está definido, no hay nada que hacer. También el estadio de Curahuasi está en evaluación, pero no se ha presentado, mientras el alcalde distrital de Curahuasi puede hacer las mejoras. Hay también algunas cosas que hacer. Podría ser de repente, después de que se avance un poco en los partidos del torneo de apertura, si es que se puede terminar ese estadio de Curahuasi, podría ser el mejor porque está en el mismo departamento y mucha hinchada andaurina podía viajar a Curahuasi más o menos en carro propio, es máximo 4 horas, porque de Abancay está más o menos una hora y cuarto, mientras que si es en bus sería un poquito más y cumple el requisito de estar a menos de 150 kilómetros de un aeropuerto que sería el de Cusco, y si es con el tiempo se habilita el aeropuerto de Chinchero, sería más cerca. Así que es otro tema. Lo concreto es de que se jugará en Juliaca. Habrá que hacerse la idea. Y también en horas del mediodía conversé con nuestro colega Jorge Coco Chávez, quien tiene su programa hace muchísimo tiempo, y ellos también están muy contentos de que los Chancas vayan, porque no tienen fútbol profesional. Ellos han estado acostumbrados en los últimos años. Hay que explicar de dónde es Jorge Coco Chávez. Jorge Coco Chávez es de Puno, de Ondas Deportivas, programa que tiene un periodista de muchísimos años desde su padre, a quien lo conocemos hace como 10 años. Hemos intercambiado información muchas veces,
y también lo estaremos invitando de repente para mañana o si no para el día lunes, una entrevista vía telefónica para que nos dé un reporte de los dos estadios, tanto de Puno como el de Juliaca. Vamos, si tenemos más comentarios, André. Sí, a ver, Mario Machaca nos dice, buenas noches, Frecuencia Deportiva. Pero ¿para qué ya la cancha? Dice, si no se jugará como local en Andahuaylas, por motivo del aeropuerto. El Pero tema tiene es que el estar listo. aeropuerto, dice. Bueno, en parte tienes razón, Mario Machaca, pero es que todo se tiene que trabajar al mismo tiempo. ¿Qué pasa si el aeropuerto está listo para el primer trimestre y no regularizamos nada del estadio? No jugamos. Seríamos tontos de perder la localía por no haber trabajado con tiempo, ¿no? Entonces está bien que se trabaje el estadio. Javier Azurín, saludos a todos y felicitaciones por la contratación de Ferreira. ¿Y es cierto que quieren a Adriano Garriza? Pregunta. Mario Machaca, estamos seguros de que este año se clasificará a la Copa Sudamericana, donde se jugarán partidos internacionales. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Juan Azurín, hoy también se comunicó que Massimo Sandy, Félix Culmana y Jorge Jiménez están libres de Unión Comercio. Sí, eso comentamos ayer. De hecho, vamos a repasar un poco los movimientos que se han anunciado hoy día. El arquero Diego Campos de Comerciantes Unidos ha renovado. Va a jugar la primera división con Comerciantes. Se hizo oficial que Manuel Herrera, el delantero universitario, ya no será más jugador de Universitario. Se confirmó también que José Carvalho ha firmado, y ya lo publicó la Universidad César Vallejo en sus redes. El arquero Patricio Álvarez ha renovado con Grau y va a seguir siendo arquero de Grau de Piura. Miguel Rondelli es el nuevo director técnico de Cusco FC también. Lo que nos decía acá nuestro amigo Azurín, Massimo Sandy ha dejado de ser jugador de Unión Comercio. Luego, Piero Magallanes va a seguir siendo jugador de Comerciantes Unidos. Ha renovado y va a jugar Liga 1. El jugador Gino Cenepo, que lo recordamos, de Comerciantes FC de Iquitos, también se queda, ha renovado con Comerciantes FC y va a jugar la segunda. El caso de Freira, que ya todos sabemos que se viene a Chancas. Josué Vargas jugará la temporada en Deportivo Garcilaso, va cedido a préstamo por la UCB. Y Renato Solís, el arquero de Sporting Cristal, ha renovado para jugar hasta la temporada 2026. Hay mucho movimiento en el tema de los jugadores. También muchos sugerían de que Pablo Míguez podría venir a los Chancas. Podría evaluarse. Seguramente el profesor Basalar va a ir viendo. En el tema de las contrataciones, también hay que indicar de que Darío Peralta ha comentado de que se está viendo con mucho adelanto ya en las negociaciones con jugadores argentinos que estarían ya muy cerca. En los próximos días, de repente en el transcurso de esta semana, se va a dar a conocer ya los nombres, que se estaría viendo defensas y delanteros, sobre todo delanteros, porque con la ausencia de Ramos, que ya no está en el equipo, y a propósito me he comunicado vía WhatsApp con Carlos López para preguntarle cuál era su situación actual, si había firmado ya por algún equipo. Él nos ha contestado que está en conversaciones, todavía no tiene nada definido con ningún equipo. Hay varios equipos que están interesados en sus servicios y, está esperando llegar a un acuerdo. Y seguramente el equipo estará anunciando a Carlos Augusto López, jugador colombiano que hizo una muy buena campaña con los Chancas, y sería interesante de repente retomar esa negociación si es que todavía está al alcance del presupuesto. Si hay ofertas mayores, él va a preferir, lógicamente, como cualquier persona, la oferta que mejor le convenga. Ahora vamos al tema para ir terminando con lo de Ferreira, sus antecedentes, dónde ha jugado, o cuántos años tiene. Él ha nacido el 22 de enero del año 1982. Este 22 de enero, ya falta poco, cumplirá ya 42 años. Pareciera que fuese ya un arquero veterano que esté fuera de forma, está en plenas condiciones. Repetimos, él ha jugado en el equipo de Cusco Fútbol Club casi todos los partidos, a excepción del partido que no jugó por expulsión. Y tampoco ha tenido lesiones graves y fuertes que lo saquen, digamos, 2-3 meses como muchos jugadores. Además, conoce el tema de la altura. Ha jugado muchos años, ha jugado en Cinciano, en Real Atlético Garcilaso, cuando antes de que sea Cusco Fútbol Club, también ha estado en Boys. Primera vez vino a Andahuaylas con Boys. Me acuerdo claramente cuando Boys vino en la segunda división, cuando jugó con Cultural Santa Rosa, hizo una muy buena actuación. Y en ese momento decíamos, hay que contratar a Ferreira para el próximo año. Pero en ese momento, Ferreira estaba en una cotización bastante alta. Cuando se desligó del equipo de Cusco Fútbol Club hace algunas semanas, nosotros también sugeríamos que podía ser posible. Y por suerte, la dirigencia, en coordinación con el profesor Basalar, han definido que vuelva o que juegue en Andahuaylas. Conoce el estadio, conoce la altura y va a ser un aporte importante. Tiene una talla de 1,91.
para ser arquero es importante la talla, 1,91. Mientras que Sotillo, creo que tiene 1,80, es un poco más bajo, y más ágil definitivamente es el canguro Daniel Andrés Ferreira que Sotillo, si comparamos su trayectoria y su capacidad como arquero. Así que creo que es una muy buena contratación y también estamos de acuerdo que el tercer arquero debe ser joven. Un joven que empieza a aparecer, siempre un tercer arquero puede tener la opción de ser titular. Si de los 3 arqueros el titular se lesiona o lo suspenden, asume el suplente número 1. Y de todas maneras en la banca tiene que estar el tercer arquero para cualquier emergencia durante un partido que puede darse. Así que muy buena contratación y estaremos atentos en los próximos días para más novedades. Ahora sí quiero tocar el tema del aeropuerto. En horas de la mañana hemos conversado brevemente con el licenciado Parmi Oaxacachac Vargas, quien es el gerente subregional, representante del gobierno regional acá en la provincia de Andahuaylas, quien claramente nos ha indicado y nosotros también hemos comentado en muchas oportunidades que el gobierno regional ni el alcalde provincial tienen autonomía para el tema del aeropuerto. No pueden hacer mucho. Pueden hacer seguimiento, monitoreo, presionar, conversar, insistir a los responsables para que puedan hacer ese trabajo. Y me comentó, y esto también lo hemos comentado en muchas oportunidades, que el tema de fondo, el tema de entrampamiento es el tema de las comunidades. Sobre todo, nos indica la comunidad de Huinchos, no estarían dispuestos o no estarían para que den las facilidades para que se pueda hacer el saneamiento de los terrenos, que nos indica que serían 80% en los territorios de la comunidad de Huinchos y 20% de la comunidad de Huancabamba. Además, en Huinchos parece que hay hasta 3 grupos. Uno que están a favor de la minería, otros que están en contra y otros que ven otras cosas, digamos que no están de acuerdo. Esperemos que estos señores, sobre todo las autoridades de Huinchos, puedan convocar a una asamblea general. La asamblea general es la máxima autoridad en una comunidad para tomar decisiones. Si convocan en el más breve plazo posible a esa reunión, a esa asamblea, sería importante que tomen ya una decisión, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y también el gobierno regional, a través de la gerencia subregional, tiene muchos proyectos en beneficio de las necesidades de la población de Huinchos, que es muy aparte. Incluso nos habló de que tienen el proyecto Suitujocha que va a llegar a Huinchos, también la construcción de varios centros educativos y muchas cosas más que necesita Huinchos, pero eso es muy aparte. Así que la cosa creo que está en que la comunidad de Huinchos pueda ya definir este tema de la propiedad del aeropuerto. El día lunes recordemos que se está planificando un plantón. Si el plantón se hace a la gerencia subregional, no tiene capacidad de resolver. Así que vayamos 3.000, 4.000, 5.000 personas, no pueden hacer mucho. Lo que tendríamos que presionar de alguna forma, conversando, dialogando, sería con las comunidades de Huancabamba y de Huinchos. Y en ese caso sí, el gobierno regional, a través de la gerencia subregional, y el alcalde provincial podría convocar a una reunión de repente ampliada, donde se podría escuchar cuáles son los temas de fondo o cuáles son los temas que están perjudicando que esto avance. Y esto recordemos que tampoco es de esta gestión. Este tema del aeropuerto tiene muchísimos años que no está operando. Anteriormente operaban con vuelos comerciales, con aviones pequeños, porque la pista no es suficiente para que puedan llegar aviones de gran capacidad, digamos, de 70, 80, 100 pasajeros. Y eso también es un tema que primero tiene que resolverse. Creo que ya está claro la situación de que primero tiene que ser el terreno que esté ya saneado, que esté ya en propiedad a través de los registros públicos a favor del Estado, a favor del Ministerio de Transportes y también de Corpac. Y también nos han adelantado de que habría una inscripción y esté a favor de Corpac o del Ministerio de Transportes y también a favor de la comunidad. Es decir, que habría un doble registro y eso también es algo lamentable que tendría que aclararse. Lo concreto es de que Huinchos tiene que en una asamblea general aprobar que ceden los terrenos al Estado para que se puedan hacer los trabajos y con eso automáticamente estaría facilitando para que las autoridades, el gobierno central, con el presupuesto que puedan conseguir, resolver y hacerlo rápido para que puedan ya realizarse los vuelos comerciales. Algo más, Andrés, más comentarios. Somos Frecuencia Deportiva y compartir
a través de Facebook y también YouTube nuestra transmisión. Sí, Alberto Vinces nos dice, señor Milciades, las butacas, el pintado de canchas, para entender cómo va ese tema, profe. Cuéntenos un poco más. Dice, Fritz Guaita, juegue donde juegue, incondicionalmente todos somos chancas. Saludos, mi estimado Milciades y André. Un saludo para ti, Fritz. Ever Rodríguez nos dice, en Pasión Deportiva anunciaron que habrá refuerzos de un extranjero colombiano y los demás argentinos. Sí, hay rumores, todavía no hay nada confirmado, algunos nombres empiezan a sonar. Se dice también que se están buscando jugadores en la segunda división de Argentina. Hay un equipo, el Almirante Brown, del que están saliendo dos nombres, ¿no? El jugador Milton Celis y el jugador Walter Acuña. Ambos son delanteros centros, tienen ambos 31 años y más o menos 1,78 de estatura. Son dos perfiles muy parecidos, ¿no? Milton Celis y Walter Acuña, jugadores del Almirante Brown de la segunda división de Argentina. Pero todavía son rumores, son solamente nombres que van saliendo, no hay nada confirmado. Fritz Buitrón nos dice, para que haya vuelos comerciales tiene que haber consumidores. ¿Andahuelas estará dispuesto a pagar el precio de los pasajes aéreos? Yo estoy convencido de que sí, de que hay demanda para cubrir los vuelos y si se extiende la pista, lo que se está buscando es que lleguen aviones más grandes, ¿no? Más o menos los mismos que van a Ayacucho, a Cusco, que son de más de 120 pasajeros. Son de ahí 186 se reduce el costo. pasajeros. Yo viajé en Sky 186, ¿no? el día de ayer, son 31 filas de 6. Son 186 pasajeros, que casi lleno, y son varios vuelos a 180. Ayacucho. Y Sí, de los entre cuales, 170 y 180. claro, y de los cuales éramos por lo menos que venían a Andahuaylas, eran por lo menos unos 20, 15 a 20 personas, que muchos a Chincheros, a Ocobamba, a Ongoy, a Andahuaylas. Y mucha gente viaja a Lima y tiene que hacer el esfuerzo y el gasto mayor porque hay que ir de acá, desde Andahuaylas a Ayacucho vía terrestre, pagar el taxi que está más o menos 60 soles, o ir en un bus o en un carro particular. Luego en el vuelo hay precios de acuerdo a la temporada o de acuerdo a la anticipación de comprar los pasajes, de 40, 50, 70, 80 dólares. Cuanto más temprano se compra con más anticipación, los pasajes son más baratos. Si el aeropuerto se habilita en la extensión que falta, la ampliación respectiva, definitivamente los pasajes van a bajar y van a ser precios unificados de Lima a cualquier parte de las provincias. Los precios son muy similares, digamos de Lima a Ayacucho, Lima a Cusco, Lima a Tarapoto, Lima a Piura o a cualquier parte del país, y van a ser ya precios importantes. Claro, y ahora, históricamente los precios eran más altos porque los aviones que ingresaban a Andahuaylas eran más pequeños del estándar, ¿no? eran pequeños y tenían que cobrar más para que pueda ser rentable. Ese fue el tema, que no se permitía o no podían ingresar aviones grandes. Y también hemos estado escuchando la entrevista de Darío, donde las empresas aéreas o las empresas que se dedican al transporte aéreo indican de que ya no hay aviones pequeños. Casi todos son por encima de 70 pasajeros, precisamente para reducir costos. Además, hay que recordar, últimamente, los pasajeros ya no pueden viajar con 20 kilos. Anteriormente, cuando venían los vuelos a Andahuaylas, mucha gente llevaba incluso productos agrícolas que eran más de 20 kilos, y si eran más, pagaban su sobreprecio del flete. Ahora se está permitiendo solo una mochila de mano. Si uno quiere viajar con una maleta más grande, tiene que pagar en dólares y es bastante costoso, y mucha gente prefiere mandar, digamos, los paquetes o las maletas o cosas de mayor peso vía terrestre, y el viaje es más rápido y precisamente por eso los costos son más baratos. Así que el objetivo tiene que ser en este momento es el aeropuerto. Ojalá que el aeropuerto pueda salir cuanto antes, pero parece que se está complicando con este tema de las comunidades, sobre todo de winchos. Edgar Gutiérrez nos dice, profesor Milciades, buena transmisión, buenas noches. Alberto Vince, señor Milciades, ¿y la torre de iluminación para jugar de noche en nuestro estadio? Es algo que también se tiene que ver. Todavía no hay noticias, pero yo creo que es algo secundario, manejable. Claro que son caras, ¿no? Los reflectores de calidad son caros, pero ya hay otros estadios de provincia que también los tienen y se puede incluso de repente comprar los reflectores de algún estadio que vaya a entrar en remodelación, etcétera, ¿no? Se puede buscar también en el mercado de segunda. Alberto Vince, señor Milciades, ¿sabe que los Juegos Bolivarianos que se vienen en Ayacucho remodelarán el estadio? ¿Habrán obras para esos Juegos? Va a crecer mi gente, orgullo para mi Perú, profe. Ya sabemos que pegaremos un gol Perú, ese canal es... No entendí mucho. Milton Ceballos,
Uculmana, no, dice Ángel Lara. Carlos López también ya es confirmado para ADT. Todavía no, Todavía hemos no, conversado todavía no está confirmado. hace 10 minutos con Carlos López, no hay nada. No, y tampoco es que hayan... Ya hubiesen voy a anunciado. revisar de todas maneras el Facebook de ADT a ver si hay noticias. No he hablado con el mismo con Carlos Augusto, me ha contestado a través del WhatsApp antes del programa. Él ha dicho que todavía está en negociación, o sea que todavía no podemos. De repente para mañana o pasado ya se pueda concretar. Guido Velázquez nos dice, todo el pueblo de Andahuaylas debe unirse para modernizar nuestro aeropuerto urgente, para ver nuestro equipo en Andahuaylas los próximos meses. Eiffel Román, López es de ADT confirmado. Dice, ahora vamos a ver las redes, ya que nos están contando eso, pero de vamos repente a ver. así publicado en estos Rolando minutos, Janampa, buen programa, profe. El deporte no le importa nada, así no menciona Ricardo Gareca, las autoridades, así como la Federación Peruana. Alberto Leiva López ya es de ADT, pero dice que no se encuentra satisfecho y desea regresar a los Chancas. Guido Velázquez, Winchos debe entender que el aeropuerto trae desarrollo. Alberto Leiva, pero si el gobernador dijo que todo ya está saneado con las comunidades, no me diga que mintió. No está. Boris Kimper, tantos robos que nos hizo Puno años atrás en Copa Perú con José María Arguedas, el mismo Santa Rosa, y le damos el premio de la Liga 1. Me da no mucha tenemos pena, alternativa. pero que se hace por culpa de nuestras autoridades, solo queda alentar al equipo. Bueno, yo por esa parte, dejando el chauvinismo de lado, yo no creo que sea un premio, no tenemos alternativa. No tenemos Más bien opción. ellos probablemente nos reciban bien, ¿no? Por lo menos de lo que, Milciades, tú pudiste conversar con los periodistas Claro, de con Puno, es que ellos Jorge están Porto. alegres, están también motivados de apoyar a Chancas. Además, para seguir viendo fútbol profesional de primera división. Claro, claro. Ismael Cárdenas, el día lunes 8 a.m. concentración será, la concentración será en la feria, dice. Andy Altamirano, ¿cuánto sería el precio del vuelo Andahuaylas-Lima? Y Lima-Ayacucho, ¿cuánto es? Bueno, ahorita los pasajes de Ayacucho a Lima se pueden conseguir desde $30, incluso un poquito menos. Yo viajé con Y- $38 la ida y la vuelta un poquito más, casi Sí, 40. hay porque- momentos en los que se pueden conseguir pasajes hasta $20, pero si no compras con anticipación, yo creo que el promedio son $40, $50. Pero con la suficiente planificación, pasajes a $30 se encuentran. Y yo creo que el pasaje Andahuaylas-Lima con aviones de 180 pasajeros estaría en ese rango, ¿no? Entre unos 30 y 60 Ya dólares. pongamos los $50, estamos hablando casi 200 soles y las empresas de transporte están cobrando más o menos 140, 150, el viaje que sería 1 hora y el tiempo que se recupera en muchas horas uno puede producir mucho si es que son personas empresarios o comerciantes y la facilidad también haría de que se podía recibir a muchísimas personas, no solo por el fútbol, sino muchas cosas que eso ya conocemos. Quería tocar otra vez el tema del estadio. En mi opinión, creo que esto voy a darlo ya personalmente, creo que es una muy buena elección, Juliaca, por muchas cosas. Uno, que el estadio está prácticamente listo para ser aprobado, ya la federación conoce ese estadio, se han transmitido partidos, incluso Copa Libertadores, recordemos que Binacional clasificó a una Copa Libertadores y vino incluso el Sao Paulo, se jugó de noche, tiene iluminación nocturna. Dos, la afición allá en Juliaca, en Puno, le gusta ver fútbol y han estado acostumbrados a ver fútbol con Binacional y ahora que no tienen, de todas maneras va a ir mucha gente a ver. Que le gusta el fútbol, no le importa si el equipo es local o el equipo es de otro lugar. Imagínense si va Alianza, Universitario, Cristal, Melgar, que está muy cerca a Juliaca, mucha gente va a ver el espectáculo. No necesariamente de repente aliente al equipo, en este caso los Chancas. Pero sí debe haber una barra organizada que de repente para cada partido tendrá que viajar, buscar hacer actividades de alguna forma para que por lo menos unos 100, 150 personas estén haciendo la barra, como muchos equipos viajan con su barra a cualquier parte del país. Y estamos seguros de que también los residentes apurimeños, que hay muchos entre Juliaca, Puno y muchos de Sicuani podrían viajar, está relativamente cerca, y también muchos hinchas o residentes andabolinos en Arequipa, que también son más o menos 3-4 horas para viajar a Juliaca. Y si algunos partidos se programan en el estadio de Puno, también podría haber una muy buena asistencia. Y otro tema es el tema de la altura. Si el equipo de los Chancas arma un equipo competitivo, hasta el momento solo hay 12 jugadores. Si hablamos de 30, faltarían muchísimos jugadores, estamos hablando de 18 jugadores que faltarían. Si son jugadores de buen nivel, se adaptan, se compenetran a la altura y se conocen mejor entre sí, y la ventaja también que tenemos ya a 10 jugadores de la temporada de este año que ya jugaron juntos, sobre todo la defensa, casi los 4 jugadores de la defensa han sido ratificados, incluido el arquero. Estamos hablando de Chávez,
Estamos hablando de Joe Mogollón, Martínez. Gamarra y Joe Martínez. Y también los dos volantes, tanto Rudy Palomino como Ademar Robles, incluso Osirio Takeuchi también, que siempre juega un poquito más adelante, y Casquete. Prácticamente la defensa y el medio campo sería el mismo, y eso es una ventaja, porque ya se conocen, a ellos se estarían integrando los jugadores que estarán convocados o estarán contratados en los próximos minutos o próximos días, y Ferreira en el arco. Creo que la defensa va a quedar fortalecida. Si el equipo se arma de la mejor forma y aprovechamos la altura allá en Juliaca, podemos sacar puntos importantes y también robar puntos fuera. Si el equipo está adaptado a jugar en Juliaca, no habría ningún problema para jugar en Cusco. 3 veces, recordemos que hay 3 equipos. Jugar en Tarma, jugar en Huancayo, también jugar ciudades de altura, jugar en el norte, en este caso en Cajamarca, o en el UTC, o jugar en Arequipa. Incluso tienen menos altura que Juliaca, que Cusco. Tendríamos posibilidades, así que creo que la dirigencia ha evaluado bien, en mi opinión, mientras se resuelva el tema del aeropuerto. El aeropuerto es el tema complicado, que no es tan fácil. Incluso los equipos de aeronavegación, hay unos plazos que el alcalde provincial dijo que era más o menos 10 meses, pero que se contaban desde mayo. Pero en horas de la mañana conversé con el señor, en este caso con el señor gerente subregional, nos indicaba que eso recién corre a partir de noviembre. No sé cuál será la verdad, porque si fuese noviembre faltarían muchísimos meses. Lo que sí tenemos que apuntar es, creo que para que el equipo de los Chancas ya juegue el torneo clausura. La apertura lo veo muy complicado por este tema del aeropuerto. Son ya 10 de la noche con 48 minutos. Estamos saliendo también gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983-668-864. Muy pronto con novedades e innovaciones en la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andaovelas 270. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Los esperamos en la Avenida Andahuayla, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Bien amigos, son ya 10 de la noche con 49 minutos y tenemos más comentarios para también tocar el tema de la pretemporada. Hemos escuchado a Darío Peralta, que es el delegado del equipo, quien dijo que la pretemporada estaría comenzando en enero. Me parece muy tarde si el campeonato comienza el 26 de enero. Si es que no hay ninguna postergación, si la pretemporada empieza después del año nuevo, que sería el 2 o el 3 de enero, estamos hablando más o menos de 21 días, 23 días para la pretemporada. Y la pretemporada, de acuerdo a los especialistas, a los preparadores físicos, hablan de un mes, por lo menos, un mes de pretemporada. Y si se va a realizar partidos amistosos, ¿con qué tiempo se van a hacer esos partidos amistosos? Creo que están calculando mal los señores dirigentes de los Chancas, a no ser que tengan información de que el campeonato estaría comenzando en febrero. Si comienza por lo menos la primera semana de febrero, habría un margen, casi de un mes. Si comienza la pretemporada, digamos, el 2 o el 3 de enero, hasta el 3 de febrero sería un mes. Y los partidos amistosos ya no habría espacio. Creo que la pretemporada debe comenzar, en mi opinión, objetivamente, siendo realistas, después de Navidad, porque muchos jugadores no van a querer antes, aunque si son ya contratados, son prácticamente empleados, tienen que asistir a las convocatorias. Así que sería una muy buena posibilidad, en mi opinión, que comience por lo menos de repente después del 25, el 27, 28, aunque ya para el 31 hay muy poco tiempo. Eso tendrá que evaluar en este caso, el comando técnico respectivo. Vamos con algunos últimos comentarios, ya que el tiempo nos está ganando, 10 de la mañana con 51 minutos. Reiterar que mañana a las 8 de la mañana estaremos con esta entrevista en vivo y en directo con el licenciado Parmi Huajaicachak Vargas, quien es el gerente subregional, representante del gobierno regional, quien va a hablar dos temas: el tema del aeropuerto y el tema del estadio, que nos indica que el expediente del estadio está ya muy avanzado, casi terminado, y que el próximo año se estaría ya comenzando a trabajar con la Tribuna Sur, que podría demorar más o menos un año, pero paralelamente se podría jugar sin problemas
en el estadio Los Chancas los partidos de la Liga 1. Vamos con comentarios, Andrés. Lázaro Palomino nos dice, profe, según información, para la habilitación del aeropuerto se necesita un acuerdo, el cronograma 8 a 10 meses, dice. O sea, aparte de la aprobación de 8 a 10 meses. Sí, la verdad es que nos han dicho muchos meses, muchos plazos, pero todavía no hay nada confirmado. Salvador Quintana, saludos a la Fuerza Chancas. Ya se está armando de a poco el equipo más adelante luchar por la localidad que es indispensable. Raúl Mendoza, entonces, el estadio de Ayacucho ya está descartado totalmente. Descartado. El de Curahuasi. De Curahuasi podría tomarse en cuenta si es que el alcalde pueda mejorar las limitaciones, algunas situaciones que falta mejorar. Podría ser, pero de repente ya para el torneo de clausura, si es que el aeropuerto no se habilita. Y bueno, comentar nada más que ahora el fichaje que está tomando todas las redes, que está por todos lados, es el de Yoshimar Yotun, ¿no? Todavía no ha firmado por ningún equipo, pero Alianza y Universitario lo quieren. Tiene contrato vigente con Cristal. Tiene contrato vigente con Cristal. Parece que la cláusula de rescisión es alta. Según los periodistas entendidos cercanos a los clubes, nos dicen que, publican, ¿no? Informan de que Alianza habría hecho una propuesta formal, pero la cláusula parece ser muy alta y parece que no se va a llegar a ningún acuerdo, pero vamos a esperar las próximas horas. El posible destino de Yoshimar podría ser Alianza o Universitario. Sí, en el fútbol se puede dar muchas cosas, aparentemente no podía darse, pero también hemos escuchado al presidente de Cristal, el señor Raffo, quien dijo que Yotun tiene contrato vigente con Cristal. Si sale de Cristal, solo sería para el fútbol internacional. Mientras para que sea para favor de la Alianza, creo que muy difícil, aunque podría darse. Dependerá mucho también de la parte económica, si es que pueden asumir. En el caso de Alianza también hay ya novedades. Parece que Garcés ya ha sido contratado. Sí, es un secreto a voces ya, no está confirmado, pero ya todos los periodistas cercanos a Alianza confirman que Garcés ya es defensa de Alianza, ¿no? Nuevo jale. También se habla del marcador de Huamán, del equipo de Sport Huancayo, que también ya estaría. Marco Huamán ya habría firmado o estaría por firmar, y también ya de los jugadores también de Cinciano, que estaría cerca en Alianza, Kevin Sandoval, quien ha estado varias temporadas en Cinciano, un buen elemento. Y también se habla de jugadores colombianos, entre ellos Aldair Quintana, Brian Rovira y el jugador Zuluaga. Esto en estos días, porque la pretemporada de Alianza debe comenzar el 7, de acuerdo a declaraciones del entrenador Restrepo. Sería el 7 de diciembre, estaría comenzando la pretemporada, y los Chancas quiere comenzar en enero. Creo que después de un mes, lo cual nos parece contraproducente. Bien, estamos llegando a la parte final. ¿Algo más? Hay un comentario que me pregunta que por favor nos hagas un resumen de todos los jugadores que ya firmaron por Chancas para este 24. Bien, vamos con los nombres. Recordemos que son 10 que vienen de la temporada actual de la Liga 2. Vamos en orden. Michel Sotillo. Luego por derecha Joe Martínez, Ederson Mogollón, Carlos Gamarra, Axel Chávez. Son 4 defensas, más el arquero son 5. Los volantes, Rudy Palomino, Ademar Robles, Abel Casquete, Osiro Takeuchi. Son 10 jugadores. Y también Diego Temoche. Diego Temoche también está en esta lista. A ellos se ha sumado ya José Manzaneda, que el día lunes se hizo oficial. Y el día de hoy, Daniel Andrés Ferreira, arquero, que estuvo en el equipo de Cusco. Vamos con su trayectoria de Ferreira, quien comenzó en River el año 2002. Jugó también en Rosario. Rosario Central. Rosario Central de Argentina, también en el equipo Candelaria, en Coquimbo. Luego, Coquimbo de Chile, ¿no? Así es. El año 2009 vino primera vez a Perú. Lo trajo José Gálvez. Bastante joven, todavía el año 2009. Jugó 2 años, 2009 hasta el 2011 en José Gálvez. Luego estuvo en Vallejo, del 2011 al 2013. Del 2013 al 2015 estuvo en UTC. Luego en Melgar también estuvo el año 2015. Luego el año 2016 a 2018 en Boys, incluso jugó en la Liga 2. Perdón. Luego el 2019 en Real Garcilaso, 2020-2021 en Cinciano y desde el año 2022-2023 en Cusco. El año pasado vino en la Liga 2 representando a Cusco. Este año en la Liga 1. Más comentarios finales, Andrés. Sí, aprovecho para saludar a todos los que nos han ido escribiendo: Nicolás Quispe, Raúl Mendoza, Salvador Quintana, Lázaro Palomino, Ismael Cárdenas, William Borda, Boris Quimper, Alberto Leiva, que siempre nos está escribiendo, Guido Velázquez, Rolando Janán, Paifel Román, Guido.
Julio Palomino, Ángel Lara, Milton Ceballos, Fritz White, Alberto Vinces. La verdad que muchas gracias a todos por sus comentarios. Ya estamos llegando a la parte final del programa. Recordarles como siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas y que le den follow a nuestro canal de Facebook, que también nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Un saludo para Salvador Quintana, siempre nos escucha, siempre nos sigue. También para Carlos Echarri, que nos llamó desde la selva ya de la convención y nos dijo que siempre está escuchando. A Carlitos Echarri, un fuerte abrazo desde acá en Andahuaylas. No se olviden que mañana tenemos una entrevista importantísima. Casi toda la hora del programa vamos a hablar en dos partes. Tema del aeropuerto, hasta el avance, cómo va, y el tema del estadio. En el tema del estadio sí, el gobierno regional tiene toda la autonomía porque el gobierno municipal, en este caso el alcalde provincial, ya cedió para que pueda hacer todos los trabajos del expediente al gobierno regional, porque recordemos que la administración del Estadio Los Chancas es municipal, no es del IPD, no es del gobierno regional, mientras que en Abancay sí, el Estadio de Condebamba es administrado por el gobierno regional. Y también nos comentaba, y esto es verdad, que el anterior al gobierno regional, el gobernador regional, el señor Lantarón, Baltasar Lantarón, invirtió muchísimos millones en la remodelación del Estadio del Olivo, hacer un complejo deportivo. Y con ese mismo antecedente, el gobierno regional, en este caso Percy Godoy Medina, siendo andahualino jeronimiano, tiene que también invertir en el estadio. Desde que se hizo la Tribuna Norte, que fue hace muchísimos años, cuando Rosa Suárez estuvo de presidenta regional, se hizo el último trabajo. Luego estuvieron ya muchos gobernadores regionales como el señor Segovia, el señor Venegas, el señor Lantarón, que en 3 periodos no se hizo nada absolutamente. Y eso creo que hay que saludar y ojalá que sea rápido, que se termine ese expediente y que se empiece ya el próximo año, aprovechando de repente que en los primeros meses no se va a utilizar el estadio, se podría avanzar para hacer los trabajos de la Tribuna Sur. No se olviden, mañana a las 8 de la mañana estaremos con el licenciado Parmi Huajaicachak Vargas en una entrevista exclusiva en Frecuencia Deportiva en Radio Andahuaylas. Bien, nos estamos despidiendo ya siendo las 10 de la noche con 59 minutos, gracias a nuestros seguidores que han estado atentos, y estaremos regresando ya el día de mañana a las 8 en Radio Andahuaylas, y en la noche estaremos con novedades. Posiblemente mañana también suelten algunos nombres, fichajes ya de los Chancas para esta temporada 2024. Gracias por esta sintonía. Hasta el día de mañana. ¿Algo más, André? Y ya estamos regresando mañana. No, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Bien, gracias. Buenas noches. Hasta mañana.